Eh, Son ahora mismo en mi reloj las 18:45, que era la hora prevista para comenzar este webinar. Y a raíz de algunas preguntas que he visto en el apartado de preguntas y respuestas, pues he decidido abrir el micro y la cámara para dar comienzo a, a este webinar. Antes de esto, pues voy a ver, tenéis dos opciones. Hay, como sabéis, un chat y también tenéis el apartado de Questions and Answers, que es el apartado donde pone Q y A, que es donde está escribiendo la gente que ha empezado a escribir, ¿de acuerdo? Buenas tardes. Em, en cualquiera de los dos lugares podéis, durante la presentación, escribir aquellas cuestiones, preguntas o comentarios que queráis, pero como podéis entender, yo no los voy a ver hasta que finalice mi presentación, porque no tengo posibilidad de ir viendo las dos cosas al mismo momento y contestando en el mismo momento que hacéis las preguntas. Pero sois libres de ir escribiendo en estos lugares las, las preguntas. Si lo hacéis en el apartado de chat, recordad que debe estar seleccionado el enviar a todos para que todos los asistentes puedan recibir esa pregunta y puedan ver qué es lo que se está preguntando. Bien, yo me presento, soy José Verdú Soriano, soy profesor titular en la Universidad de Alicante y además de esto, pues participo y colaboro en diferentes cursos de máster experto y especialista universitario en el campo de las heridas. En concreto, pues en este caso también me invitaron a participar en el curso de experto en heridas que ofrece IFSES y que alrededor de las actividades que se planifican dentro de este curso de experto, pues tenemos algunas actividades paralelas o adicionales, como puede ser este webinar u otros que hemos ido haciendo en los meses anteriores. Me han dicho desde IFSES que les diga que cuando acabe el webinar, a todas aquellas personas que han asistido al webinar, les llegará un correo electrónico de parte de IFSES, donde les ofrecerán pues un descuento si finalmente esas personas tienen algún interés o quieren matricularse en el curso de experto, ¿de acuerdo? Y sin más voy a iniciar el webinar. Mi intención es acabar con tiempo suficiente para luego poder responder algunas preguntas o comentarios. Posiblemente no, si hay muchas, no podré terminar con todas, pero esperemos que sí que podamos contestar algunas de estas preguntas que les suscite mi presentación. El título, como saben, es ¿Cómo eliminar las barreras para la cicatrización? Es un título sugerente, es un título que, desde mi punto de vista, en el tiempo que tengo previsto hablar con ustedes, como pueden entender, no voy a poder darles todas las herramientas o todas las pistas, todos los trucos para ello, pero sí que voy a intentar por lo menos hacer un marco de referencia en el que a partir de ahí, pues ustedes se puedan hacer o puedan empezar a hacerse algunas preguntas que a lo mejor hasta ahora no se hacían y que si se venían haciendo en su práctica clínica, pues seguramente se refrendarán en que lo estaban haciendo de la manera adecuada desde mi punto de vista o perspectiva. Para empezar, lo que voy a hacer es hacer una pequeña contextualización de dónde parte esta pregunta de cómo eliminar las barreras para la cicatrización. Y para ello, pues creo que he considerado que quizá lo mejor es hacer un corto recorrido histórico a través de 3, 4 diapositivas sobre esto que llamamos la cura de heridas o el proceso de cicatrización, si nos vamos a algo más concreto. Pues fíjense ustedes que ya en el siglo XVI, hace ya unos cuantos siglos y muchos años, pues un cirujano de guerra, que era el doctor Ambrosio Paré, en un libro que él escribió
en aquella época, que se titulaba, bueno, tienen ahí el título, es un título bastante largo, Método para tratar las heridas de arcabuz y otras armas de fuego y de aquellas que son causadas por flechas, dardos y similares, además de las quemaduras, especialmente las causadas por la pólvora de cañón. Pues como pueden ver en el título, él era cirujano de guerra y su objeto de estudio era la cura y el tratamiento de heridas que se habían producido en el caso de las heridas de guerra. Pongo esta diapositiva porque, como ustedes pueden ver en la presentación, hay una serie de elementos que yo les voy a ir presentando posteriormente desde mi perspectiva, que, como pueden observar, pues en el siglo XVI muchos de los factores principales para eliminar las barreras que impiden que una herida cicatricen ya estaban enunciados en ese momento. El señor Paré decía que para que una herida cicatrice hay que eliminar la causa de la herida. Eso es algo que las personas que hayan recibido alguna formación en heridas ya les habrán dicho. O sea, si yo quiero que una úlcera por presión, por ejemplo, cicatrice, pues tengo que eliminar a la persona, tengo que evitar que esa persona esté sometida a presión y sobre todo la zona donde está localizada la herida si es que ya la tiene. Algo muy importante es que las personas tienen que estar bien nutridas, sobre todo porque la nutrición es lo que nos aporta todas las, hablando metafóricamente, los ladrillos, las estructuras que van a permitir que se vuelva a generar nuevo tejido, las proteínas, las grasas, los hidratos de carbono para tener energía, sustancias que van a poder ser utilizadas como moléculas del sistema inmune. Todo esto necesita que estemos bien nutridos. Por supuesto, también las enfermedades de base, las posibles morbilidades, enfermedades que tengan las personas pueden tener un impacto negativo en el proceso de cicatrización. En el caso de ya, si nos vamos al lugar donde la persona tiene la herida, ya se decía en el siglo XVI que el desbridamiento local de la herida era un elemento fundamental. Yo les tengo que decir que hoy en día todavía más. Es un elemento muy importante y que hoy en día se presenta casi como la piedra angular alrededor de la cual pivotan el resto de elementos, como veremos. Después de haber preparado la herida, de haberla limpiado y desbridado, se aplica un apósito, una diferencia importante entre el siglo XVI y la actualidad es los diferentes apósitos que tenemos hoy en día, pues que el señor Paré no tenía en su momento, pero ya hablaba de los apósitos e incluso hablaba de otros elementos como el factor psicológico a tener en cuenta. Más adelante, en el tiempo, esto era el siglo XVI, en el siglo XVIII, Underwood, pues también he recortado un trozo de uno de sus libros donde él decía: dos son las principales intenciones que debe haber en la curación de las úlceras y que es menester llevar a efecto del modo que sea posible. O sea, primero hay que poner la úlcera en un estado bueno respecto a su apariencia, a su evacuación y a la sensación del paciente. Quería decir que había que preparar el lecho de la herida de manera que su apariencia fuera la mejor posible, que todos los exudados o líquidos que podían haber en la herida debían eliminarse y que además el paciente pues debía estar cómodo y no tener molestias, dolor, etc. Y después de esto decía, segundo elemento que hay que tener en cuenta, facilitar la cicatrización. No es, dicho de otra manera, más o menos lo que el señor Paré ya venía diciendo en el siglo XVI, que él nos vuelve a decir en el siglo XVIII, y que si nos venimos ya a la era, podríamos llamar contemporánea, en el siglo pasado, al principios de los 2000, pues hay un grupo de personas, de expertos en el campo de las heridas, donde resalta, por ejemplo, el profesor Vincent Falanga, al cual algunos lo tratan como el padre de la heridiología, de la ciencia del tratamiento de las heridas moderna, y él también decía que la herida debe ser preparada desde su mismo lecho, así como en su ambiente inmediato, para poder acelerar o asegurar el proceso de cicatrización y que se desarrolle en un tiempo adecuado, ¿no? Esto del tiempo es una incógnita que todavía no se ha resuelto. En el caso de las heridas agudas,
sí que sabemos más o menos cuánto puede tardar en cicatrizar una herida aguda si no se complica, pero en el caso de las heridas crónicas, heridas complejas, pues no tenemos referencias de cuánto tiene que tardar en cicatrizar, por ejemplo, una úlcera por presión de una determinada categoría o una úlcera de etiología venosa que tenga una determinada profundidad y así sucesivamente. Es un elemento que todavía no hemos resuelto cuál es el tiempo adecuado que debe tardar en cicatrizar alguna de estas lesiones y por eso se han llamado lesiones o úlceras, heridas complejas o también el concepto de herida crónica. A partir de aquí surge un concepto que es el concepto de preparación del lecho de la herida, que como ven ahí, pues ese concepto nos dice que es en esencia el tratamiento de una herida orientado a la aceleración de la cicatrización nuestra, endógena, fisiológica propia, pero también facilitar la efectividad de otras medidas terapéuticas que nosotros aplicamos y que lo que van a hacer es intentar que esa herida cicatrice lo antes posible. A partir de este modelo, de este concepto, algunos expertos, en este caso representado por el profesor Harding, nos dice que el objetivo de este concepto de preparación del lecho de la herida es retirar las barreras que impiden la cicatrización y que se inicie el proceso de reparación. Dicho en otras palabras, tener una herida que está preparada para cicatrizar es una herida que es estable. Una herida estable quiere decir pues que va evolucionando a lo largo de las fases de la cicatrización que todo el mundo conoce, entiendo, y que nos han explicado cuando hemos estudiado, y que implica que una herida que está en fase inflamatoria, por ejemplo, que es lo que caracteriza a prácticamente todas las heridas complejas o crónicas, pueda pasar de ese estado de herida inflamada a un estado de herida en fase proliferativa y por tanto que la herida pueda cicatrizar. Para ello es necesario tener un lecho limpio, un lecho donde solo veamos tejido de granulación y que además ese tejido de granulación sea sano. Digo sano porque podemos ver tejido de granulación, pero que nos puede dar pistas de que no es, abro comillas, sano. Por ejemplo, un tejido de granulación de color rosa pálido, un tejido de granulación en el que yo intento limpiar la herida y simplemente dejando caer agua por gravedad sangra con facilidad, o algunos otros elementos que se tienen en cuenta cuando evaluamos el lecho de la herida, pues nos está diciendo que ese tejido de granulación no es el que debería ser, ¿de acuerdo? Y también necesitamos un lecho de la herida vascularizado. Necesitamos que hayan, de nuevo metafóricamente, autopistas, carreteras que hagan llegar los nutrientes y las sustancias que van a ayudarnos a generar tejido, porque si no difícilmente se podrá generar nuevo tejido. Eso es lo que pretendemos cuando decimos que vamos a eliminar las barreras que impiden la cicatrización. Aquí ya, de alguna manera, les he ido dejando algunas pistas de algunas posibles barreras que impiden la cicatrización. Así que, a partir de ahora, mi pregunta es, ¿cuáles son esos problemas o barreras con los que nos encontramos en aquellos pacientes que presentan heridas de cualquier etiología? ¿De acuerdo? Voy a intentar hacer una clasificación, es una clasificación que creo, al menos en los libros que yo he leído, no existe. Es el otro día reflexionando para hacer este webinar, pues es algo que me vino a la cabeza y que yo voy a compartir con ustedes. Y podríamos decir que por un lado tenemos lo que podríamos llamar problemas o barreras para la cicatrización a nivel macro. A nivel macro significa que van más allá, en mi caso, para que me entiendan, más allá de la persona en sí misma. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el entorno, con el medio ambiente inmediato. Por ejemplo, ¿qué formación tenemos nosotros, los profesionales sanitarios que estamos tratando heridas, para poder abordar esa herida de manera adecuada? En este sentido, estos webinars, los cursos que existen, el curso de experto, lo que nosotros intentamos es que las personas que están interesadas, que están motivadas y que quieren hacer las cosas bien, pues tengan la mejor evidencia disponible y los mejores conocimientos para que los pacientes sean tratados con la mejor calidad y ellos finalmente tengan
la mejor calidad de vida. ¿Cómo entiende el paciente y también su familia esto que le está pasando, esa herida? ¿Qué conocimientos tiene la familia y el paciente? ¿Qué actitud tienen frente a participar o no en un proceso activo junto con los profesionales? Y que esto nos va a llevar a algo que es la adherencia al tratamiento, pues aunque no lo parezca, tiene un impacto directo sobre la cicatrización. Si un paciente no se adhiere al tratamiento, difícilmente evolucionará de manera adecuada, por ejemplo. Y todos estos aspectos redundan como barrera para la cicatrización y podríamos llamar que son problemas de tipo macro. Luego tendríamos problemas meso o medios, ¿no? Dentro de los problemas meso estarían aquellos que tienen que ver con factores directamente relacionados con el paciente. Algunos de ellos ya los decían en el siglo XVI. No es nada que me esté inventando. Por ejemplo, las enfermedades de base. No es lo mismo que sea una persona que no tiene ninguna enfermedad, que se ha producido una lesión por un traumatismo y que esa lesión seguramente evolucionará de manera adecuada, que una persona que se produce el mismo traumatismo, imagínense que se dan con la pata de una mesa o en cualquier sitio, en la pantorrilla o en la pierna, y que esa persona de base ya tiene problemas de insuficiencia venosa crónica o tiene problemas de insuficiencia arterial o de otra índole, o por ejemplo, alteraciones del sistema inmune o que está siendo tratado con quimioterapia. Todos estos elementos son factores que vamos a tener que tener en cuenta porque pueden retrasar el proceso de cicatrización y puede hacer que nosotros y el paciente se frustre simplemente porque no hemos tenido en cuenta que esos factores pueden hacer que el proceso hasta que la herida cicatrice, si realmente puede cicatrizar, pues no sean los que a lo mejor esperamos. La medicación y otros elementos también van a influir en este sentido. Por otro lado, tenemos los factores de la herida, ¿de acuerdo? Los factores de la herida tienen que ver ya con lo que solemos llamar así a lo bruto, con el agujero, ¿no? Muchas veces cuando tenemos un paciente con heridas nos fijamos solo en el sitio, en la herida, en el agujero, y de todas estas cosas que yo les estoy comentando, pues igual no se tienen en la misma medida. Si nos centramos ya ahí en sí, en el agujero, en el sitio, en la herida local, pues van a haber una serie de elementos, como puede ser el tejido necrótico, el nivel de exudado y el tipo de exudado, la microbiología que subyace en la herida u otros elementos propios, la piel perilesional, los bordes de la herida, todos estos elementos propios de la herida también se pueden convertir en barreras para la cicatrización. Si yo tengo una herida que estaba toda cubierta, que está presente el tejido necrótico, pues esa herida tardará más en cicatrizar o estará retrasada respecto a su cicatrización porque primero hay que eliminar ese tejido necrótico y si no lo hacemos nosotros ayudando a la herida, pues nuestro sistema inmune va a tener que hacerlo por sí mismo y puede que tarde muchísimo tiempo, además de que eso puede favorecer, por ejemplo, pues que proliferen bacterias que son patógenas y que finalmente nos den una infección y que se complique de nuevo todavía más la herida, ¿no? Con el exudado nos pasaría más o menos lo mismo. Y por último, podríamos tener lo que he llamado factores o problemas micro. Problemas micro he resaltado en rojo para decir que es todo aquello que nosotros no podemos ver con los ojos. O sea, de aquí hacia arriba, todos los elementos que les he ido diciendo, nosotros los podemos ver o los podemos manejar con nuestros sentidos, ¿de acuerdo? Y razonarlos. Pero hay toda una biología subyacente a la herida que nuestros ojos no ven. Yo puedo estar interpretando por los signos y síntomas que en esa herida parece que hay una infección, pero yo no la veo realmente, yo no veo las bacterias. O puedo estar pensando que el problema real es una inflamación que no está relacionada con las bacterias y que me lleva a pensar que es posible que tenga una elevada carga de metaloproteasas. Pero yo tampoco veo las metaloproteasas, ¿de acuerdo? Y lo que hemos hecho hasta ahora es pensar en todo aquello que ven nuestros ojos y en algunos casos algunos han derivado pues algunas muestras a otros elementos del sistema, como puede ser el laboratorio, para intentar ver si realmente lo que pensaban está ahí presente o no lo está. ¿De acuerdo? Por lo tanto,
como pueden ver en esta diapositiva, pues un poco les he hecho una fotografía de todos aquellos factores que pueden estar influyendo y retrasando la cicatrización del paciente que tenemos delante. A lo largo del tiempo, también los expertos han presentado marcos de referencia, modelos conceptuales para la valoración y la evaluación de las heridas. Por ejemplo, un marco de referencia muy conocido, entiendo que muchos de los que están en este webinar lo habrán escuchado, incluso lo habrán puesto en práctica, que es el concepto TIME o TIME. El concepto TIME hace ya más de 20 años que se desarrolló, el primer año fue en el año 2002 o alrededor de ese año cuando sale publicado la primera referencia al concepto TIME, que viene muy asociado al concepto de preparación del lecho de la herida. Y hoy en día, pues en este documento que les pongo en la pantalla, que es un documento de consenso internacional, el concepto time ha crecido, se le han añadido 2 letras y ahora se llama timers, ¿no? Estas 2 letras nuevas que se han añadido tienen que ver también con algunas de las cosas que ya les he ido diciendo. En el concepto time inicial, donde la T tiene que ver con el tipo de tejido presente en la herida, sobre todo mirar si tenemos tejido necrótico, que habría que retirarlo. La I tiene que ver con la infección e inflamación, porque también es una barrera que impide la cicatrización. La M en inglés, moisture, que es humedad o hace referencia al exudado, que también tenemos que manejar. Y la E tiene que ver con edge en inglés, que significa borde y que tiene que ver con el manejo de los bordes de la lesión o dicho de otra manera, la proliferación o la facilitación hacia la cicatrización. Todos estos elementos tienen que ver con la parte que hemos llamado meso, con los factores de la herida propiamente dichos. Lo que se ha hecho en este marco es ampliar con 2 elementos más, el de regeneration, regeneración, que no tiene que ver solo con la regeneración del tejido, sino a que nos haga pensar en algunos elementos que a lo mejor no hemos tenido en cuenta y que seguramente con terapia avanzada podríamos aplicar, como por ejemplo pues, injertos, terapia de presión negativa u otros elementos más avanzados, y la S que tiene que ver con los factores sociales, ¿no? Algunas de las cosas que hemos hablado respecto a la adherencia, al conocimiento, a la educación, etcétera, ¿no? Esto, de alguna manera, diferentes modelos lo han incluido también, incluso han intentado ampliar el abanico de factores a tener en cuenta. Por ejemplo, el modelo Dominate, que tienen aquí en la pantalla, pues las letras también es un acrónimo que hacen referencia pues, a diferentes elementos que pueden ser barreras que van a impedir la cicatrización, ¿no? Por ejemplo, de nuevo, en el primer lugar, desbridamiento. En el time, la T de tissue, de tejido, también hace referencia al desbridamiento. Aprovecho para decirles que, por ejemplo, en el experto, algo a lo que le hemos dado mucho valor, porque, como les he dicho, entendemos que es un elemento muy importante que hay que manejar, es la retirada del tejido necrótico o del manejo de las sustancias que hay sobre el lecho de la herida y que están impidiendo la cicatrización, y por eso mismo, por ejemplo, pues en el experto tenemos una práctica presencial en la que aprendemos o ampliamos los conceptos teóricos que se dan durante el curso con un taller, con una práctica presencial donde hacemos prácticas, en este caso, pues con modelos animales. En la próxima, que va a haber el día 19, utilizaremos pues partes de cerdo, donde imitaremos heridas y los alumnos tendrán la oportunidad de utilizar materiales para desbridar, conocerán, por ejemplo, también qué es la terapia larval y verán las larvas en directo, por ejemplo, y otros elementos, ¿no? Pues bien, este modelo nos presenta, pues como les decía, el concepto de desbridamiento, el concepto, la O en inglés de offloading, que es descargas, la M hace referencia a muchas Ms, como puede ser las transformaciones malignas. Pueden haber muchas heridas que si se alargan en el tiempo pueden malignizarse, se pueden convertir en heridas neoplásicas o al revés, ya lo eran, pero no lo habíamos diagnosticado de manera actual. El estado mental, la medicación, la humedad, todo eso empieza por M en inglés, la infección, inflamación de nuevo, el estado nutricional al que ya he hecho referencia, la insuficiencia arterial, los avances de la técnica o incluso en el caso de los miembros inferiores, pues el edema, ¿no? Todos estos elementos son elementos que tienen que ver o que impiden
que la herida evolucione de manera adecuada y que son todos estos elementos que hemos llamado barreras que impiden la cicatrización. Después también incluso la Unión Mundial de Heridas presenta otro documento de posicionamiento que se llama Avances en el cuidado de heridas y en este caso pues utilizan una forma geométrica que le llaman el triángulo de las heridas para hablar de tres elementos que ya de alguna manera también hemos hablado. Un elemento es el paciente en sí mismo, otro elemento es la herida en sí misma y el tercer elemento al que ellos hacen referencia es el ambiente inmediato después al lado pegado a la herida, que es la piel perilesional, ¿no? Entonces, es otro modelo que nos ayudaría a evaluar cuáles son esas barreras que tenemos delante, saber si realmente las tenemos o no, y eso nos va a dar totalmente pistas para cuáles son las acciones que tenemos que hacer a partir de ahí. Hay algunos elementos o modelos que han partido a raíz de estos. En la pantalla tenéis un pequeño esquema, un mapa conceptual, en este caso está extraído del concepto Timers, del primer documento que les decía, donde nos dice cuando tenemos una herida, una úlcera en el paciente, pues tenemos que pensar, evaluar una serie de factores de riesgo asociados a que la herida se haga compleja. En inglés les llaman, cada vez es más utilizado el concepto hard to heal. Hard to heal directamente traducido sería difícil de cicatrizar. En español lo estamos traduciendo por complejo. No sé si es la mejor traducción, pero esas heridas que son difíciles de cicatrizar pues seguramente tiene muchos de los factores que están ahí en la pantalla. El paciente está obeso, es una persona mayor, cómo está la nutrición, la genética incluso está empezando a tomar un papel, ¿no? Nuestra genética tiene una influencia en ello, el paciente fuma, está anémico, tiene hipoxia, hay enfermedades concomitantes, diabetes, enfermedad arterial, venosa, neuropatía, inflamación crónica, hay enfermedades inflamatorias que por sí mismas pueden desarrollar algunos tipos de lesiones en la piel, por ejemplo el pioderma gangrenoso, ¿no? Que es muy confundido en la práctica hasta que se diagnostica con úlceras de etiología venosa, por ejemplo, ¿no? Insuficiencia linfática, el sistema linfático, el papel que juega, ¿no? El edema, ya lo hemos dicho, el estado inmune del paciente, si el paciente tiene cáncer, si tiene medicación sistémica que puede influir, vasopresores, quimioterápicos, si está en radioterapia, el aspecto psicosocial, etcétera, ¿no? Ven que hay muchísimos elementos y muchos de ellos que seguramente cuando pensamos por qué no cicatriza la herida, no se nos han pasado por la cabeza. Si estos factores o algunos de ellos están presentes, como dice este esquema, el riesgo de que esa herida, si no lo es ahora, si no se trata de manera adecuada, si esos factores no se controlan, se convierta en una herida compleja, es muy alto. Y además, también nos dicen que tenemos que actuar, y eso ya lo decía Paré, sobre la causa de la herida. Si yo hago todo esto que estoy diciendo y no actúo directamente sobre la causa que está produciendo la herida, difícilmente la herida cicatrizará, ¿vale? Dice aquí, en inglés, modifique los factores de riesgo cuando sea posible, ¿de acuerdo? Y sobre esto hablaremos ahora. Si, como dice ahí, cuando la causa subyacente, cuando la etiología y los factores de riesgo no pueden ser tratados, porque es posible que algunos de estos factores no los podamos modificar, pues tenemos que ser conscientes de ello y entonces tendremos que ir a lo que aquí han llamado cura de mantenimiento o que en castellano normalmente llamamos cura paliativa. Es posible que en nuestros objetivos tengamos que pensar si todas las heridas que tenemos delante son candidatas a cicatrizar. Habrá pacientes y heridas que por su proceso, su esperanza de vida, etcétera, la herida seguramente no cicatrizará. Y por lo tanto eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de plantearnos nuestros objetivos y decidir si vamos a hacer una cura de mantenimiento o paliativa para mantener al paciente con la mejor calidad de vida, aunque sepamos que no va a cicatrizar, o por el contrario, si después de hacer todas estas modificaciones, la herida tendrá posibilidad de cicatrizar. ¿De acuerdo? Esto mismo es lo que otros autores han ido desarrollando.
Respecto a lo que estaba diciéndoles, que ya de alguna manera les he enunciado, lo que tiene que ver con los factores, si son modificables o no, pues podíamos hablar en este sentido, ¿no? O sea, la primera pregunta que yo me tengo que hacer es, una vez que he valorado, fijaros que hasta esta diapositiva, prácticamente todo lo que he dicho tiene que ver con algo que podríamos llamar valoración, evaluación, diagnóstico. Una vez que nosotros hayamos diagnosticado adecuadamente, hayamos evaluado y sepamos cuáles son las barreras que tiene ese paciente y esa herida y el entorno para que la herida evolucione hacia la cicatrización, tenemos todos los elementos para proponer un plan de acción, una intervención. La pregunta es, una vez que he evaluado esto y he detectado que esa paciente, ese entorno, esa herida en sí, tiene una serie de barreras o problemas que impiden su cicatrización, estos se pueden eliminar y en el caso de que no se puedan eliminar, los podemos modificar y en el caso de que no se puedan modificar, los tendremos que tener en cuenta a la hora de establecer nuestros objetivos. Bien, pues entonces aquí lo que podemos hacer es dividir las barreras que están influyendo en el proceso de cicatrización en dos tipos de barreras o factores. Por un lado están los factores que he puesto en interrogantes si son modificables. Modificables quiere decir que nosotros haciendo intervenciones los podemos cambiar, incluso algunos de ellos los podríamos eliminar. Y si es así, nosotros podremos corregir en la medida de lo posible, incluso llegar a eliminar del todo estos factores y eso hará que la herida evolucione hacia la cicatrización. Os he puesto ejemplos desde los macro hasta los micro, ¿no? Por ejemplo, ¿qué etiología tiene la lesión? Muchas heridas no evolucionan bien hacia la cicatrización porque de base no están bien diagnosticadas, están metidas en un cajón que no le toca. Y por lo tanto estamos haciendo cosas para corregir esa barrera que es el factor causante de la herida que realmente no lo es. Y hasta que no nos damos cuenta de ello y lo clasificamos de manera adecuada, la herida no evoluciona hacia la cicatrización. ¿Cuáles son nuestras herramientas formativas, educativas, no solo nuestras, sino también qué sabe el paciente y la familia sobre ello y cómo nos puede ayudar? Tenemos tejido desvitalizado, cómo está la microbiología de la herida, cómo es el exudado, etcétera, etcétera. Todos estos factores son ejemplos de cosas que nosotros podemos modificar. Incluso podemos llegar a corregir totalmente, por ejemplo, podemos dotar de conocimientos al paciente y a la familia para que nos ayuden, podemos formarnos nosotros mismos, podemos hacer intervenciones para eliminar el tejido necrótico o mantener la herida en el mejor estado microbiológico posible para que cicatrice, podemos conseguir que incluso el paciente y la familia se adhieran a nuestro tratamiento y por lo tanto que tenga éxito y así sucesivamente. Pero habrá elementos que no son modificables, pero los tenemos que tener en cuenta, claro. Por ejemplo, la edad. Sabemos que a mayor edad del paciente, un paciente que sea mayor y que cada vez tenemos más, y la mayor parte de los pacientes, según nos dice la epidemiología, que tienen heridas complejas son pacientes de edad avanzada, pues sabemos que la edad es algo que nosotros no podemos cambiar, no los podemos hacer jóvenes. Una persona de edad avanzada, su piel, sus tejidos, no son iguales que una persona joven. Y por lo tanto, eso hay que tenerlo en cuenta, porque el proceso de cicatrización posiblemente se vea enlentecido, no quiere decir que no vaya a cicatrizar, pero habrá un enlentecimiento por su propio proceso de envejecimiento. La genética que les he dicho. Habrá personas que tengan una genética más propensa a la cicatrización y otros que pueden tener factores genéticos que impidan que la cicatrización evolucione de manera adecuada y pues diferentes elementos que tendremos que ver si son realmente modificables o no. ¿De acuerdo? Si tiene una enfermedad terminal el paciente, difícilmente lo podremos modificar. Pero, por ejemplo, un paciente que tiene calcifilaxis, que es una enfermedad, un problema que puede llevar a heridas por calcifilaxis y se da en pacientes con enfermedad renal grave y que están sometidos a hemodiálisis, es una cosa que no podemos eliminar la hemodiálisis, pero sí se puede modificar, podemos cambiar el tratamiento o el médico, por ejemplo, pues puede tomar la decisión de hacer no me sabe bien la palabra, son las paratiroides, una
para ideectomía, perdón, no me sale la palabra ahora mismo porque también voy mirando la hora y no quiero alargarme mucho para que tengamos algún momento para hablar, ¿no? Bien, algunos ejemplos más. El doctor Woodwen, Peter Woodwen, en uno de los artículos en el que participa, nos presenta, por ejemplo, este esquema que igual, no sé, según la resolución de su pantalla, pues lo podrán ver mejor o peor. Está en inglés, pero básicamente lo que nos dice es lleve una evaluación inicial para reconocer aquellas heridas que son complejas, ¿vale? O que tienen factores que las van a hacer complejas. Y para eso tenemos que obtener datos de la herida, datos de el entorno. Por ejemplo, aquí en esta caja que tienen aquí nos dice, ¿hay problemas relacionados con los recursos, con las habilidades o con la concordancia, que quiere decir con la adherencia, que puede afectar al resultado? Por ejemplo, ¿tengo el equipo necesario? A veces no pensamos en esto. ¿Tengo los apósitos que son los adecuados para esta herida en concreto hoy en día? ¿Tengo acceso a derivar a un especialista al paciente para que me lo valore de manera adecuada y junto con él podamos poner el tratamiento que va a hacer que esa herida vaya hacia la cicatrización? ¿El paciente tiene intolerancia al tratamiento? ¿Tiene dolor? Un paciente que tiene un dolor extremo, estos días atrás he tenido un ejemplo muy reciente de una amiga que tiene heridas y que hemos estado hablando, pues que el dolor que tiene en la herida es en algunos momentos insoportable y por lo tanto si el tratamiento es desbridamiento físico con cureta o con bisturí y no controlamos el dolor, difícilmente esa persona nos dejará que la toquemos o difícilmente se adherirá al tratamiento. Igual puede dejar incluso de venir a la consulta o buscar otras alternativas, ¿no? Y luego, por supuesto, pues aquí hay elementos que nos preguntan relacionados con la herida en sí, ¿no? Por ejemplo, si hay inflamación, infección, isquemia, dónde está la herida localizada, qué tipo de exudado tiene, pero también si hay tejido necrótico, esfacelos, si hay hueso o tendón expuesto, diferentes elementos que, como pueden entender, en 40-45 minutos no puedo desarrollarles qué hacer contra todas esas barreras que impiden la cicatrización, pero lo que creo que sí que habré conseguido es que a partir de ahora ustedes tengan en la cabeza que una herida que están viendo que parece que es algo muy simple, es algo muy complejo, algo que lleva a pensar incluso con factores que están fuera del paciente, que tienen que ver con el entorno y que pueden estar haciendo que, aunque tenga todo muy bien controlado a nivel local, hay otros factores que se me han escapado que son los que están haciendo que esa herida realmente no cicatrice, ¿vale? Y que se convierta en lo que hemos llamado una herida compleja. Este es un ejemplo que utilizo mucho en mis presentaciones, que normalmente va en la primera diapositiva, pero hoy los he colocado aquí, después de toda esta reflexión, ¿no? Yo, como les he dicho, yo puedo ver con los ojos esa copa que tienen en la pantalla y puedo llegar a decir que es vino, porque podría ser otra cosa, pero digo es vino. Pero yo no sé hasta que tome otros elementos, otros factores y que sea, por ejemplo, un buen catador o un enólogo, yo no sé qué vino es. Yo no sé si es un Rioja, un Ribera de Duero u otra denominación de origen. No sé, sí que sé que es tinto, no es blanco, por supuesto. No sé qué aroma tiene, si no lo huelo, si no lo entra en mi paladar, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, tengo una dificultad aquí con una sola copa de vino. Imagínense que les ponga 4, ¿vale? Eh, ¿En qué me baso para decidir que el de la izquierda es un vino blanco, pero no sé si es un chardonnay o cualquier otro tipo de vino blanco, o los otros que, como ven, tienen diferentes tonalidades, unos más claro, más transparente, otros más denso, más oscuro? ¿Con qué marida mejor ese vino, ¿no? ¿Con qué comida? Que es un ejemplo que quiero trasladarles al mundo de las heridas, ¿no? Aquí tienen ejemplos de diferentes heridas que están todas en la extremidad inferior. Son diferentes etiologías. A todo le llamamos heridas. Incluso algunos dirían heridas vasculares, pero de llamarle herida vascular no me ayuda en nada porque no me dice cuál es la etiología verdadera. Algunas serán de etiología venosa, otras serán hipertensivas de Martorell, hipertensivas arteriales o de Martorell, y otras pueden que sean pie diabético, otras serán úlceras de tipo isquémico, incluso habrán algunas que pueden ser infecciosas o incluso
Por ejemplo, estas de aquí pues pueden estar relacionadas con procesos inflamatorios o incluso con procesos oncológicos, que si no lo sabemos, pues podemos estar dándole vueltas a algo e intentando cicatrizar una lesión que no va a cicatrizar, que se va a ir haciendo cada vez más compleja porque no la estamos tratando bien y que simplemente lo que ha fallado de inicio es el diagnóstico, ¿de acuerdo? El diagnóstico, y después del diagnóstico evaluar en cada una de estas heridas cuáles son los elementos, las barreras que están impidiendo la cicatrización, ¿no? Incluso, pues por ejemplo, dónde vive el paciente, tiene un estatus económico que le permita hacer lo que yo quiero que haga, tiene animales en casa, cómo es la higiene, etcétera, ¿no? Son un elemento o diferentes elementos que son barreras que pueden impedir la cicatrización y que a partir de ahora espero que todas estas cosas, cuando han controlado todo lo que controlaban hasta ahora y la herida sigue sin cicatrizar, pues que se planteen algunos de estos elementos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, he hecho mucha referencia a la adecuada formación en heridas y que tiene que ver con pues, los cursos que damos, ¿no? O estos webinars. Hay mucha literatura publicada que nos dice que la formación que tenemos, tanto las enfermeras como otras titulaciones de la salud, médicos, fisioterapeutas, podólogos, etcétera, es muy escasa respecto a las heridas. Y además, en aquellos en los donde hay esa formación, en muchos casos, podríamos decir que es incluso obsoleta. Sobre esto, como les he dicho, existen muchos estudios que se han dedicado a ver esas lagunas formativas en los conocimientos de los profesionales y además ustedes, los profesionales, nosotros, continuamente estamos demandando una mejor y mayor formación en este campo. Algo que las universidades, y ahí me tiro piedras en mi propio tejado, no hemos sabido resolver todavía. Algunas universidades están haciendo sus pinitos y consiguiendo poco a poco introducir estos conceptos en la titulación, pero de manera muy lenta si analizamos en la realidad cuál es el problema y a cuántas personas afecta algo que para muchos no tiene ninguna importancia y que llamamos heridas, ¿no? Incluso en el año 2014, desde los colegas de la Universidad de Girona, en Cataluña, se dedicaron a evaluar los programas de enfermería y ver cuáles eran los contenidos relacionados con heridas crónicas y llegaron a la conclusión de que no hemos cambiado mucho, o dicho de otra manera, los contenidos son muy escasos para resumirlo mucho, ¿no? Otro elemento muy importante que influye como barrera en el proceso de cicatrización es lo que ven en la pantalla. O sea, lo habitual es que cada maestrillo tenga su librillo. O dicho de otra manera, o de manera más científica, lo que llamamos la variabilidad en la práctica clínica. Cuando un paciente es atendido por diferentes profesionales, ya sea incluso de la misma titulación, diferentes enfermeras, cada vez que llega una enfermera nueva, el tratamiento que ha puesto mi compañera no es el adecuado, porque habrá puesto esto y yo se lo voy a cambiar. Y cuando viene la siguiente pasa lo mismo, y cuando viene la siguiente pasa lo mismo, y lo que estamos haciendo es convertir una herida que podría ser muy simple en algo muy complejo porque la estamos, en este caso, maltratando, de maltrato, no de maltratamiento, ¿de acuerdo? Y es algo que también influye en ese proceso que estamos hablando de eliminar las barreras en la cicatrización. Algo que la literatura también nos dice es que tenemos una dificultad porque nuestra formación seguramente ha sido escasa en este sentido, en identificar, por ejemplo, algo que ya está en la herida, como son los diferentes tipos de tejido. Aquí no tenemos oportunidad porque estamos en un webinar y estoy hablando yo solo y la forma de interacción es diferente. Si estuviéramos en persona, yo les preguntaría ahora y les dijera que me fueran diciendo qué ven aquí, ¿no? Desde dónde está la herida, eso se lo digo yo, eso es una úlcera por presión en el sacro, aquí está el surco anal, se ve un poquito, aquí estaría la columna vertebral, esto es el sacro, una úlcera por presión en el sacro, y les podría preguntar qué es lo que ven y díganme tipos de tejido, se lo voy a decir yo, por ejemplo, estos son los fáciles, ¿no? Pues ahí hay tejido necrótico, parece que hay una pequeña escara, ¿no? Diría alguien. Esto que estamos viendo de color amarillo más blandito, de color amarillo, blanquecino, marrón, le vamos a llamar esfacelos. Esto de aquí, igual alguien también le llamaría esfacelos, pero en realidad esto es tejido sano. Es tejido adiposo, es tejido facelar, iba a decir, perdón, es tejido subcutáneo. Y por lo tanto, la pregunta es, ¿un tejido que es sano
lo que hay que hacer es mantenerlo, no eliminarlo, ¿no? Alguien podría decir, si confunde por el color, que es un esfacelo, intentaría retirarlo. O incluso esto que abarca prácticamente toda la foto, que es más o menos del mismo color, con un matiz. Por ejemplo, pues aquí se ve unas líneas de tejido, una dirección, un brillo del flash encima de la imagen y que además, pues todas estas cosas que les estoy diciendo hacen que yo les diga que esto es una cápsula articular. Es la articulación del sacro, que es una articulación fija, pero que es una articulación y por lo tanto tiene su cápsula articular, tiene sus tendones, ligamentos que mantienen esa articulación en la posición que le toca. Si yo me confundo y interpreto que esto es un tejido no viable, imaginemos que por color he pensado que es un esfacelo y le meto un instrumento quirúrgico como puede ser, por ejemplo, un bisturí, pues estoy haciendo daño, porque una estructura que es sana, que no se debe tocar, la estoy tocando y puedo hacer, hablando mal, un estropicio. ¿De acuerdo? Por lo tanto, simplemente es un ejemplo para que vean que nuestra formación, nuestra capacidad de identificar diferentes tipos de tejidos en el mismo lecho de la herida puede ser un elemento que ya tenga un impacto en el proceso de cicatrización. Hay algo que en español ustedes conocerán, los que sepan inglés, el concepto slough es el sinónimo para que me entiendan de esfacelo, aunque yo se lo he puesto en interrogantes. Alguien más adelante podría decir, bueno, es el concepto de bioburden en inglés, de carga biológica o carga necrótica, o incluso hoy en día alguien podría estar pensando que lo que se está viendo en la herida es un biofilm bacteriano, ¿de acuerdo? Lo que está claro es que a día de hoy todavía no nos hemos puesto de acuerdo o no sabemos identificar con nuestros ojos de manera adecuada si lo que estamos viendo con ese color, con esa consistencia, etcétera, etcétera, es un esfacelo, es algo que la gente llama, por ejemplo, fibrina, o es algo que llamamos biofilm. ¿De acuerdo? Simplemente para que vean el impacto que eso puede tener en el proceso de cicatrización. Si es esfacelo, yo pongo un desbridante como la colagenasa y teóricamente se debería ir. Si no es esfacelo, seguramente la colagenasa no hará nada y por lo tanto podría estar pensando que es un biofilm y entonces tendría que hacer una intervención compleja antimicrobiana. Pero es posible que no sea ninguna de esas dos cosas, incluso podrían ser restos de un apósito, para que me entiendan. En algunas presentaciones pongo un vídeo de restos de un apósito que llevó a la paciente a ingresar en una unidad de medicina interna con un diagnóstico de celulitis. Si tenemos ocasión de coincidir en el tiempo, igual se lo pongo en otra presentación. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la pregunta que yo me hago es si hoy en día sabemos realmente lo que estamos viendo. Y eso ya puede ser en sí una barrera importante para la cicatrización. Fíjense que no es algo que yo me pregunto. En el Congreso del 2019, que fue el último congreso presencial que tuvimos en la IUMA, en la Sociedad Europea de Heridas, en este congreso hubo una sesión invitada de un instituto, que es el Instituto Internacional de Infección en Heridas, el International Wound Infection Institute, donde la mesa de debate se titulaba Esfacelo, significación clínica, investigación e identificación y tratamiento. O sea, hoy en día hay muchísima gente que está investigando eso que llamamos esfacelo, qué es realmente, para que se hagan una idea hasta dónde podemos llegar, ¿no? Y qué impacto puede tener esto, porque parece ser que hoy en día los expertos dicen que lo que hasta ahora hemos llamado esfacelo, pues la mayor parte, si pudiéramos pesar de lo que está compuesto, su composición, la mayor parte son bacterias. Y muchas de esas bacterias, la mayor parte están formando algo que llamamos biofilm. Y con formación, con técnicas, podemos llegar a diferenciar, perdonar, que le he dado al botón que no tocaba, podríamos llegar a diferenciar realmente lo que es un tejido respecto a otro. Ustedes están viendo ahí utilizando una cureta, por ejemplo, que ese tejido se retira fácilmente. Es más, posiblemente con la punta de una gasa, también ejerciendo un poquito más de presión que con la cureta, yo podría estar retirando ese tejido sin dañar el tejido que hay debajo, el tejido de granulación, y eso me está diciendo que difícilmente será un esfacelo en el concepto que tenemos hasta ahora. Porque un esfacelo es algo que se llama tejido necrótico, tejido desvitalizado, y que está firmemente agarrado al lecho, o sea, al tejido sano está unido el esfacelo. Mientras que esa sustancia que están viendo ustedes ahí no está unida al esfacelo, es algo que ha crecido
encima de la herida y que es externo a la herida en sí, que yo les podría decir desde mi punto de vista que seguramente si lo lleváramos al laboratorio, una muestra pues nos diría que es eso que hemos llamado hasta ahora biofilm, ¿de acuerdo? Sobre ello hay mucha investigación, podríamos tirarnos unas cuantas horas. Estoy impartiendo un curso aquí cerca de mi casa, bueno, a 100 kilómetros en Denia, de manera presencial, a enfermeras del Departamento de Salud de Denia, y ya hemos impartido unas 4 horas sobre el concepto de biofilm y mañana me quedan otras 4 horas más o menos para hablar de tratamiento. Pueden imaginar pues que en este webinar será difícil que les pueda contar algo más, ¿no? Hay muchísimos documentos de consenso internacional, les he presentado algunos, de evaluación de las heridas, les he presentado también algunos marcos de referencia, los tienen disponibles, la mayoría de ellos están gratuitos. Si entran, por ejemplo, a la página web del GNAUPP, del Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento de Úlceras por Presión y Heridas Crónicas, hay un apartado que se llama Biblioteca Alhambra y ahí tienen una gran cantidad de información accesible de manera gratuita para todos ustedes. A modo de resumen y para terminar ya, he elegido uno de los posibles documentos. Esto es un artículo que está publicado en la revista Wounds, que se llama Tratamiento de heridas crónicas, diagnóstico, preparación, tratamiento y seguimiento. Lo que quiero resaltar de este gráfico que ven aquí es que de todo el círculo, fíjense que desde aquí, no sé si están viendo mi ratón, no lo sé si me lo dicen porque no veo el chat, pero desde la parte de arriba de la flecha donde pone Diagnose, Assess and Prepare, que significa diagnostique, evalúe y prepare, pues prácticamente todo el círculo, desde una punta hasta la otra, lo dedican únicamente a lo que yo les he dicho. Diagnostique, evalúe de manera adecuada y prepare al paciente, a la herida, al entorno, para que esa herida pueda cicatrizar. ¿De acuerdo? Hay una serie de esferas que nos dicen qué entra dentro de todos estos apartados, ¿no? Por ejemplo, identificar la herida y las etiologías del paciente, una historia completa. Utilice un equipo multidisciplinar. Establezca un acuerdo con el paciente sobre los objetivos y los cuidados. Diríjase a factores centrados en el paciente, no en la herida, en el paciente. Evalúe las características de la herida para determinar el plan de tratamiento. Limpie, desbride e irrigue cuando sea necesario. Eduque al paciente y al cuidador sobre el plan de cuidados. Todo esto es diagnóstico, evaluación y preparación. Y luego dedican solo 3 esferas al tratamiento. Trate la herida incluyendo los bordes y la perilesión, verifique la adherencia del paciente al plan de cuidados y evalúe la cicatrización. En realidad, si nos centramos en lo que es el tratamiento en sí, solo hay una esfera. A partir de aquí lo que se preguntan es, ¿ha cicatrizado? Pues nada, siga con prevención y seguimiento del paciente para que no vuelva a tener heridas. No ha cicatrizado, vuelva a empezar porque se ha equivocado usted en algo o hay alguna barrera en la cicatrización que usted no ha tenido en cuenta. ¿De acuerdo? Es un esquema que creo que refleja un poco lo que he venido a decir y que algunas evidencias, por ejemplo, hoy en día, como les he dicho, hay un concepto que está emergiendo mucho desde los 2008 o así en el mundo de las heridas, el concepto de biofilm, que por ejemplo hoy sabemos con la evidencia que hay que la mayor parte de las heridas crónicas tienen biofilms presentes en la herida y que por ejemplo en el Dr. Wolcott ya en el año 2008, haciendo referencia a estos marcos, aquí tienen un algoritmo que él tituló Algoritmo del cuidado de heridas basado en el biofilm, que viene a decir más o menos lo mismo que hemos ido viendo. No ha inventado la piedra filosofal. Dice, evalúe las barreras para la cicatrización, después de ello desbride y en este caso que está hablando de biofilm, pues aplique una terapia concomitante múltiple para eliminar las barreras que impiden que esa herida cicatrice desde su perspectiva el biofilm bacteriano. Hay un elemento importante que está aquí marcado en rojo, que él es un elemento que a mí me gusta resaltar. Él habla de la unidad de heridas, no de la unidad de heridas como el lugar donde se trata a las heridas, sino como que todas las heridas, como dice ahí, se tratan de la misma manera. Lo que hay que hacer es determinar la etiología, aunque él dice que determinar la etiología nos ayuda mucho en la evaluación de las barreras,
pero ayuda muy poco en la mejora de los resultados. Nosotros tenemos que evaluar bien y determinar cuáles son las barreras que impiden la cicatrización y a partir de ahí poner medidas para eliminar o modificar o corregir esas barreras. Y a partir de ese momento todas las heridas, independientemente de su etiología, porque es lo primero que hemos hecho, intentar corregir la etiología, se tratan de la misma manera. ¿De acuerdo? Esto más o menos es lo que más adelante presenta un grupo de expertos, un grupo de consenso sobre, en este caso, que les he puesto como ejemplo, porque podríamos hablar de otras muchas cosas, les he puesto este ejemplo porque a mí personalmente me gusta el tema del biofilm, creo que será el gran revulsivo, y si no lo está siendo ya en el tratamiento de las heridas, pues a partir de ahí nos dicen qué pasos, incluso en el tiempo, en 1 a 4 días, en 5 a 7 días, en 1 a 4 semanas, qué cosas tenemos que ir haciendo para dirigirnos a, en este caso, las barreras que impiden la cicatrización desde el aspecto de la cura de heridas basado en el biofilm, para que la herida pueda cicatrizar. ¿De acuerdo? Bien, para acabar, esto es mi penúltima diapositiva y así tendremos un ratito para debatir si me han ido haciendo preguntas y si no, pues a partir de ahora me las pueden hacer. Con este iceberg, yo lo que intento representar, y también lo utilizo últimamente mucho en mis diapositivas, es que, como decía Sócrates, cuanto más estudio, cuanto más investigo en este campo, me doy cuenta de lo poco que sé. Yo he aprendido, o por lo menos es mi punto de vista, que en este campo yo tengo que estar cada día aprendiendo para poder estar al día. Si yo soy un profesional, en este caso soy un profesor de universidad, y abro comillas, la gente me considera un experto en este campo, para ser un experto yo tengo que estar formándome día a día. El día que deje de formarme, me quedaré obsoleto. Y de todo lo que puedo conocer, estoy aquí, en este puntito de aquí arriba. Todavía me queda mucho de este iceberg en la parte externa, y imagínense lo que nos queda por aprender todavía y que mejorar en la calidad de vida de nuestros pacientes, ¿de acuerdo? Por lo tanto, les invito a que reflexionen sobre ello, a que cuando uno ha acabado la carrera no se ha acabado la fase formativa. Todos los días estamos aprendiendo. Tengan en cuenta que el conocimiento es exponencial. En 5 años el conocimiento ha cambiado totalmente y hay nuevas estrategias de tratamiento, tenemos nuevos marcos de referencia, tenemos nuevas explicaciones etiológicas, y todo esto, si no estamos al día, pues se nos escapa y nos quedamos en la época pasada. Podemos estar, Paré ya lo decía, lo que decía Paré lo seguimos diciendo hoy en día, pero no nos podemos quedar ahí, tenemos que evolucionar y como mínimo innovar y mejorar lo que ya sabemos, ¿de acuerdo? Como decía este señor de bigote que le llaman Albert Einstein, y a él se le atribuyen estas dos frases, ¿no? Dice, si quieres obtener resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo. Si estás haciendo lo mismo y tu herida no evoluciona, seguramente es porque hay algo que no has tenido en cuenta. Piensa de nuevo, mira a ver qué es lo que puede estar fallando. Lo que pasa es que para las personas, como dice la otra frase, creer es más fácil que pensar. Y ahí la razón de que haya tantos creyentes. Yo les invito a que se hagan muchas preguntas, que no se queden en que porque me lo ha dicho fulanito es lo que tengo que hacer. Piensen si realmente lo que están haciendo tiene sentido o se puede convertir en una barrera que impide la cicatrización. Nada más, muchas gracias, y ahora le voy a dar al botoncito este de aquí para ver lo que hay. Veo que hay en el chat Belén García, que nos dice, buenas tardes José, primero muchas gracias por ese webinar, muy interesante toda la información, en mi caso muy necesario para mi trabajo ya que soy enfermera en una residencia donde hay una elevada tasa de úlceras. Mi pregunta sería, ¿de qué manera se puede tratar un tejido no vascularizado? ¿Cómo eliminar esa barrera? Por ejemplo, un caso clínico de paciente encamado con úlceras por presión de categoría 3 con este tipo de tejido perilesional. Bien, Belén, es una pregunta típica de webinar o de congreso. Tengo un paciente complejo que estoy tratando y que no sé lo que pasa.
y que quiero mejorarlo, ¿vale? Cuando hablas de un tejido no vascularizado, el problema es que cuando a mí me hacen preguntas, yo vuelvo a hacer muchas preguntas, porque lo que quiero es interpretar y llegar a a una correcta evaluación de lo que me están preguntando, ¿no? En este caso, cuando dices que el tejido no está vascularizado, la primera pregunta que te haría es, ¿esta persona tiene problemas de circulación? O sea, ¿tiene problemas de que no le llega bien la sangre a donde tiene la úlcera? ¿La úlcera de estadio 3 o de categoría 3, en qué lugar está? ¿En el pie? ¿En el sacro? ¿En el trocánter? ¿En la cabeza? ¿Me entiendes? Belén creo que era, ¿no? En sacro. Cuando dices no vascularizado, ¿es que el lecho no tiene una apariencia adecuada o que realmente sabes que no llega sangre de manera adecuada? Porque un lecho no vascularizado es que no tiene sistema vascular, para entendernos así en sentido genérico, ¿vale? Por lo tanto, lo primero que me planteo cuando me dice esto es que parece que hay algún problema de circulación si lo planteas con esas palabras. Otra cosa es que me digas, no, es que tengo una herida que está en categoría 3, que tengo tejido desvitalizado, eh, como no sé cuál es la herida, posiblemente si hay un tejido amarillento que se puede retirar relativamente con facilidad o que parece un moco, pues probablemente por la evidencia científica puede tener un biofil bacteriano que está impidiendo que esa herida cicatrice. En pocas palabras, lo que te quiero decir es que con la información que me das, te puedo decir muy poco más, ¿vale? Pero bueno, podríamos, si me pasaras el caso con más información y con más datos, pues podríamos hacer una propuesta de intervención. Por no acaparar todo el tiempo en este sentido, voy a ver en el panel de Question and Answers. Estoy subiendo, porque hay un montón de preguntas aquí. Gracias por las preguntas. Hay algún momento que estoy leyendo por aquí, no se oye. Si ha habido algún problema de conexión o de que no se oyera durante mi intervención, lo siento. Esto sabéis que puede pasar, es uno de los problemas de las sesiones virtuales. Y estoy en mi casa ahora mismo en concreto. La red es posible que en algún momento no haya ido todo lo bien que debería ir y ya os pido disculpas si no las he pedido perdonar de antemano, que normalmente lo digo antes de empezar. ¿Se va a dar diploma de asistencia? Pues es una buena pregunta, Mercedes. Como está la gente de IPSES y se ha grabado el webinar, pues lo traslado a los responsables de IPSES y que sean ellos los que te contesten. Como tienen vuestro correo electrónico, pues os lo dirán y si se va a dar diploma de asistencia, pues te lo harán llegar a través del correo. Dice Melissa, quisiera saber si el contenido de este curso de abordaje de heridas es igual o similar al posgrado que está en la web de GNAUPP que imparte el campus San Juan de Dios, Enfermería de Práctica Avanzada. Pues no te lo puedo decir, Melissa. No me conozco todos los expertos, conozco los que donde yo participo. En el experto de San Juan de Dios lo conozco, pero no participo en él. Es un experto que merece todos mis respetos, como todos los demás, y que seguramente por el panel de profesionales que participan, seguramente será un buen curso. Pero yo no te puedo decir nada desde dentro porque no participo. Me podéis preguntar por miles de cursos que hay en la red o en internet y no los conozco todos, ¿vale? Voy a seguir un poquito para abajo. ¿Cuál sería la mejor manera a la hora de limpiar una herida? Agua y jabón, lavado con suero fisiológico y aplicación de Prontosan. Bueno, aquí, Marina, has metido dentro de un concepto de limpieza un montón de conceptos. Una cosa es la limpieza y otras cosas la antisepsia, y muchas veces se ponen dentro del mismo cajón. El agua y el jabón es algo que se ha utilizado muchísimo tiempo, pero realmente si vas a buscar en la literatura evidencia científica que lo avale, vas a encontrar muy poca. Y además, cuando hay algún documento, como por ejemplo el documento que no hacer en heridas del GNAUPP,
pues lo que se dice es que no se utilice jabón con pH elevado para lo que se considera el pH de la herida y de la piel. O sea, si yo utilizo un pH neutro respecto a qué? El pH neutro en concepto de pH es 7, un pH 7 es demasiado elevado para la piel sabéis que tiene un pH ácido de 4,5 aproximadamente, por lo tanto si utilizo un jabón debería ser un jabón que tenga un pH de 4,5 para la piel, estoy hablando de la piel, otra cosa es la herida. ¿Qué pH tiene el lecho de la herida? Tiene 4,5, es alcalino, es más ácido. Si pongo un jabón alcalino, ¿qué efecto tendrá eso sobre el microambiente de la herida, sobre la ayuda o no a la proliferación de bacterias? Son elementos que a veces no nos hemos preguntado y que realmente están poco estudiados. Posiblemente en una tesis doctoral que vamos a llevar a cabo ahora, pues vamos a estudiar uno de estos aspectos y ver si realmente tiene un impacto o no, ¿de acuerdo? Y bueno, no te puedo decir mucho más. Si hablamos de aplicación de Prontosano, ya no estamos hablando de limpieza, estamos hablando de antisepsia, que sería lo que hay después, eh, lo que hay después de la limpieza. Estoy con dos ventanas abiertas a la vez, la de chat y la de questions and answers. Me dicen por el chat, Pepe, me comunican que no se dará diploma de asistencia. Y es algo que habitualmente pasa. Yo creo que hay muy pocos webinars donde se dé diploma de asistencia, salvo que sea un curso o, por ejemplo, pues algunos webinars que a lo mejor han impartido casas comerciales y que luego a las personas que han asistido desde la casa comercial se les da un diploma de asistencia. Pero lo habitual, en la mayoría de webinars, yo asisto a webinars a nivel internacional, por ejemplo, y en ninguno de ellos me han dado un diploma de asistencia, pero es más, a modo de ejemplo, os diré que, por ejemplo, en los congresos internacionales no se emiten normalmente certificados de presentación de comunicaciones a congresos, que es muy habitual en España, por ejemplo, y muchas veces tenemos que escribir a posteriori y decir, oye, por favor, envíame el certificado de mi comunicación porque lo quiero para mi currículum. Y eso son diferencias entre unos sistemas y otros, ¿no? Eh, bueno, hay muchísimas preguntas. No voy a poder contestarlas todas. Estoy haciendo así, pasando a salto de mata, porque, por ejemplo, dice, debido a la cantidad de apósitos que hay en el mercado, me resulta muy complicado saber cuál usar. ¿Alguna recomendación? Imposible en 2 minutos. Es verdad, hay muchísimos y para eso hay que dedicar tiempo a explicar cuáles son los diferentes tipos de apósito, cuáles son las características de cada uno de ellos, para qué se pueden utilizar, cuál es la adecuada utilización de ellos. Es muy difícil, Marina, que aquí en una pregunta, en un webinar, te pueda dar una recomendación, porque cada herida, como hemos visto, tendrá unas barreras o unos elementos a tener en cuenta y para cada una de ellas será más adecuado un tipo de tratamiento u otro, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia entre fibrina y esfacelo? Pues mira, fibrina es una proteína. La proteína fibrina se encuentra en la sangre no en forma de fibrina, se encuentra en forma de fibrinógeno. Y cuando se produce una herida traumática, cuando hay una hemorragia, en la cascada de la coagulación, el fibrinógeno se rompe un trocito de ese fibrinógeno y se convierte en fibrina. Y es una proteína que va a formar parte del tapón que va a intentar cerrar esa herida, ¿vale? Junto con las plaquetas, la fibrina va a hacer ahí un tapón, como he dicho, y ahí es donde está la fibrina. La pregunta es, cuando tengo una herida crónica que no está sangrando, que está ahí como la mayor parte de las que las veis, ¿dónde está la fibrina? Y además es una proteína, ¿cómo la veo? ¿No? Mientras que el concepto de esfacelo hasta ahora, esfacelo es tejido necrótico blando, a diferencia de la escara. Y es un tejido nuestro propio, puede ser músculo, puede ser, generalmente es músculo, o tendones o tejido conectivo que se ha muerto, las células están muertas y por lo tanto se ha necrosado y es como una serie de fibras que están agarradas al lecho, que si intentas cogerlas pues se deshilacha y que no tiene nada que ver con la fibrina, ¿no? Pero sobre esto también podríamos hablar mucho, igual que la siguiente pregunta de Lucía, que es
Has hablado de las metaloproteasas, qué son y cómo se pueden identificar. Metaloproteasas, todo lo acabado en asa es una enzima. En este caso son enzimas que están en el lecho de la herida, que tienen que estar, pero cuando están en un nivel excesivo, pues impiden la cicatrización porque dañan tejido, rompen tejido. Y hay elementos, por ejemplo, hoy en día hay test en el punto de atención, unos test tipo predictor, que se pueden utilizar para identificar si tenemos una elevada carga de metaloproteasas o están en una carga adecuada. Dice, me gustaría ampliar mis conocimientos, vivo en Barcelona y las clases de IFSE son en Madrid. Sí, a ver, Melisa, yo ahí no puedo entrar, como entenderás. Cada uno es libre de cursar lo que quiera. Yo te podría decir, mira, yo participo en el máster de Cantabria, que es un máster oficial, participo en un experto en la Universidad de Castilla-La Mancha, que es online, participo en un curso de experto que se da también en Barcelona, en el Hospital de Sant Pau, que ha sido presencial hasta hace nada y ahora es semipresencial, hay clases presenciales online. O sea, hay mucho contenido si buscáis en la red y yo no os puedo sinceramente recomendar A o B. Todos los cursos entiendo que están hechos con el mejor cariño y con todo el amor del mundo para formaros, ¿de acuerdo? Pues aquellos que me están diciendo las otras cosas que tienen que ver con agradecimientos, pues gracias a vosotros. ¿Cómo tratar los edemas en las úlceras venosas? Esa pregunta es muy fácil. La piedra angular en la etiología de las úlceras de etiología venosa es la terapia compresiva. Pero para hablar de terapia compresiva podríamos dar un curso de muchas horas, que está en todos los cursos de heridas, se supone, debería haber un apartado sobre esto, ¿vale? Pero así de manera muy sencilla, terapia compresiva. Para quitar el biofilm, ¿utilizas Iruxol? No. El Iruxol no va a matar, no va a eliminar el biofilm. El biofilm son bacterias que tienen una capa mucilaginosa que no es colágeno. Iruxol es colagenasa y por lo tanto Iruxol lo que hace es romper puentes de colágeno. Iruxol se utilizaría cuando sé que lo que tengo delante realmente son esfacelos o, si lo queremos llamar más específicamente, tejido necrótico, ya sea escara o de una manera más blanda. ¿Puede hacer interacción el suero fisiológico con la plata? Pues eso es lo que se ha dicho hasta hace muy poco. Y químicamente, sí, si hablamos químicamente, suero fisiológico es cloruro sódico, la plata es un ion que es Ag+, y por química, cuando hay diferentes sustancias en un mismo medio, lo que se intenta es mantener un equilibrio de los solutos que hay en ese medio y por lo tanto si tengo un exceso de uno o de otro, lo que se va a hacer es, en este caso que son sales, un intercambio de los iones, de los cationes y podríamos tener en este caso una combinación de cloruro y de plata, que sería cloruro de plata, que además es una sustancia que precipita, ¿vale? Hay algo que la mayor parte de la gente no hace y es que cuando va a utilizar un producto no mira el prospecto. Pues vosotros cuando utilizáis un medicamento para vosotros mismos, ¿os leéis el prospecto? Cuando os vais a tomar, voy a ponerlo fácil, un ibuprofeno, un paracetamol, al menos la primera vez que lo hicisteis, o cuando os recetan cualquier medicamento, ¿os leéis el prospecto? ¿O os lo tomáis sin mirar? Quiero hacer ahora la traslación. Cuando vais a ponerle un apósito al paciente o cualquier otro producto, ¿os leéis el prospecto antes de ponérselo o lo ponéis sin mirar? Pues lo único que os diría es que os leáis el prospecto de los apósitos o de los productos que contienen plata y miréis si en algún sitio dice si se pueden o no combinar con suero fisiológico o con otras sustancias. Y a partir de ahí tomáis las decisiones. Bueno, a ver, son las 19:58. Teóricamente estaba previsto que durara una hora, que sería a las 19:45. Me he pasado un rato, unos 15 minutos más, tengo otras cosas que hacer. De hecho, hay una reunión paralela a la que no he acudido por este webinar del comité director del GNA-UPP, que estamos organizando y preparando con mucho cariño, si es posible, nuestro siguiente congreso. Y os voy a tener que dejar. Este mundo me encanta, como podéis entender y como estáis viendo, me encantaría contestar a todas las preguntas con más detenimiento, pero es bastante difícil, ¿de acuerdo? Entonces, muchas gracias por haber estado aquí, por vuestra asistencia y hasta la próxima, ¿de acuerdo? Un saludo.
En este momento cierro los chats y también voy a dar lugar a cerrar la presentación. Hasta la próxima.